Llevo varios días pensando en una historia con Ámbar, una de mis estudiantes que hoy día es mi ahijada. Cuando yo fui su maestra, hace más de 10 años, ella estaba escribiendo una historia para un proyecto que trabajábamos durante todo el año escolar. Y había una escena que Ambi quería meter sí o sí. Creo que se trataba de una cucaracha, no me acuerdo exactamente, pero sí recuerdo insistir bastante en Ambi, ¿qué tiene que ver este animal con la historia? Ella le estaba dando un montón de importancia y narrativamente todavía no estaba jugando ningún papel, o al menos yo no lo estaba viendo. Entonces, ella encontró una manera de resolverlo y lo ilustró. La ilustró a la cucaracha. Soy Mel y esto es Leer sin Drama, un espacio para madres, maestras y mediadoras como tú que quieren acompañar la lectura con más calma, más presencia y mucho menos drama. Todas las semanas nos encontramos aquí desde Leo Leo para seguir conversando sobre lo que significa formar lectores. Y como todo lo bueno acaba, hoy llegamos al último episodio de esta segunda temporada. Hace unos días volví de Ottawa, del Congreso Mundial de IBI, y hubo dos conferencias que me hicieron regresar una y otra vez a la historia de Ambi. Una tenía que ver con una lata de sopa y la otra con una silla. Sydney Smith mostró una ilustración de una cocina de su niñez. Contó que había tenido que cambiar la marca de una lata de sopa porque la que había dibujado originalmente no correspondía a la que se encontraba en esas casas en ese momento. Una lata de sopa, un detallito mínimo, pero tenía que ser esa. Y hubo una idea de su conferencia que se me quedó ahí dando vuelta. Esta diferencia entre compartir una opinión y compartir una perspectiva. Porque una perspectiva viene de algún lugar, de lo que has vivido, de las cosas que conoces, de lo que le prestas atención, de lo que atraviesa tu mirada, de aquello que para otra persona puede parecer completamente irrelevante. Y creo que ahí está lo más fascinante. Smith nos abre una ventana a su mundo y nos permite coincidir ahí un rato. Y entonces John Classen empezó a hablar de una silla. Classen contaba que siempre le han interesado las cosas quietas, los objetos, las rocas, los muebles, cosas a las que no necesariamente les pasa mucho. Ajá, seguro que te está pasando lo mismo que a mí. Me explotó la cabeza porque ahora todos sus libros hacen hasta más sentido. Volvemos a la silla. Hace unos años él quiso incluir la silla en uno de sus primeros trabajos. De hecho, quería hacer un libro ilustrado sobre muebles y le dijeron que no. Pero esa silla él no la pudo soltar. Y muchos años después terminó apareciendo en uno de sus libros más recientes. A estas cosas él le llama sus venganzas. Y mira que compartió esta venganza con tanta felicidad, porque esta vez ni siquiera tuvo que ponerle texto como lo había visualizado la primera vez. Mientras yo escuchaba a Classen, pensé que era muy curioso, sobre todo porque Smith necesitaba que aquella lata fuera exactamente la que habría estado en esa cocina. Y Classen seguía regresando a una silla que durante años parecía no tener dónde ni cómo entrar en sus libros. Dos detalles que vistos desde afuera podían parecer completamente prescindibles, pero que tienen todo que ver con la manera en que ellos miran. Y ahí fue que esta idea de la perspectiva empezó a hacerme más sentido. Una perspectiva no es solamente una opinión sobre algo, va mucho más allá. Es el lugar desde donde ciertas cosas se vuelven importantes, desde donde una lata deja de ser cualquier lata, desde donde una silla merece esperar años hasta encontrar su historia. Y quizás por eso llevo varios días volviendo a la cucaracha de Ambi, porque yo estaba mirando una historia que todavía necesitaba encontrar cierta coherencia. Ella estaba mirando algo que para ella tenía que estar ahí y la solución le apareció de otra forma. La ilustración hizo espacio para las dos. Y eso me hace pensar en la cantidad de veces que conversamos sobre un libro y surge algo que parece no venir al caso. Una niña se queda pegada a un detalle de la ilustración, otra conecta la historia con algo que pasó hace meses, alguien se ríe justo donde nadie más se ríe o responde una cosa que nos deja pensando, pero ¿y de dónde salió eso? Y quizás salió exactamente desde donde tenía que salir,
de su experiencia, de lo que conoce, de aquello que atraviesa su mirada, de una perspectiva que puede ser completamente distinta a la nuestra. Y ahí habita una diferencia importante. Cuando buscamos una respuesta es muy fácil empezar a escuchar pensando en si encaja o no, si tiene sentido, si responde a lo que estamos preguntando, si podemos hacer algo con ella. Una perspectiva nos pide otra cosa. Nos pide quedarnos un poquito más con lo que apareció, sin la intención de asumir que todo tiene un significado profundo. A veces una cucaracha es simplemente una cucaracha. Tampoco es que porque algo sea particular, automáticamente se convierte en una perspectiva. Importa y mucho de dónde sale ese detalle. ¿Qué tiene que ver con lo que esa persona conoce, recuerda, observa o está tratando de construir? Porque si descartamos demasiado rápido algo cuyo lugar todavía no entendemos, podemos perder la oportunidad y la riqueza de descubrir qué iba a hacer eso con ese lector. Quizás por eso esta idea me encontró justo ahora, al final de esta temporada, porque llevamos semanas dejando algunas cosas un poquito más abiertas, dejando que una pregunta se quede ahí un ratito más, que una conversación nos lleve a un lugar que no habíamos previsto, que un libro siga haciendo cosas después de haberlo cerrado. Y quizás también se trata de eso, de tardarnos un poquito más en decidir qué de todo lo que aparece importa. Y ahí también cambia un poquito nuestro lugar como mediadora. Porque si una perspectiva puede estar todavía tomando forma, quizás nuestra tarea no sea reconocer rápidamente qué quiso decir cada lector o escritor o ilustrador. A veces podemos simplemente sostener la conversación un poco más, dejar que una idea se encuentre con otra, que alguien diga, ah, pues a mí me pasó algo parecido o yo lo vi completamente distinto y que a partir de ahí aparezca algo que ninguno tenía tan claro al principio. Creo que por eso me gustan tanto las conversaciones alrededor de los libros, porque leer con otro nos permite descubrir cosas de nuestra propia lectura, coincidir un ratito ahí en las diferentes perspectivas y a veces escucho a otra persona nombrar algo y pienso, eso era lo que yo estaba sintiendo y todavía no sabía cómo decirlo. O quizás ocurre lo contrario, escucho una interpretación completamente distinta y de repente veo una posibilidad que desde mi lugar ni siquiera había considerado. Y ahí la perspectiva se mueve, se afina, se contradice, se expande. A veces necesitamos de otros lectores para entender de dónde sale nuestra perspectiva o hacia dónde va. Y tal vez el punto de conciencia esta semana sea simplemente cuando aparezca una idea todavía medio desordenada en una conversación sobre un libro, dale la oportunidad de encontrarse con otras antes de decidir hacia dónde tiene que ir. Y quizás ahí está lo más que me interesa de todo esto, que acompañar la lectura no es ayudar a alguien a llegar a una idea que ya estaba ahí esperando, es entrar en una conversación donde también puede cambiar la forma en que cada una entiende lo que leyó. La perspectiva del lector puede moverse, la nuestra también, y la conversación puede ayudarnos a encontrar palabras para algo que todavía estaba medio suelto. Para mí eso es lo más importante, porque a veces hablamos de acompañar como si nuestro trabajo fuera abrir un espacio y quedarnos afuera. Pero estamos ahí adentro, escuchamos desde nuestra propia historia, hacemos preguntas desde las cosas que conocemos, nos sorprenden unas respuestas y otras no. Y también podemos salir de una conversación mirando un libro de otra manera. Quizás por eso formar lectores nunca termina siendo una cosa que hacemos sobre otros. Es algo que construimos con otros. Y ahí vuelvo otra vez a Ambi. Yo estaba acompañando su historia. Ella estaba sosteniendo algo que para ella era importante. Y entre esas dos miradas apareció una forma de encontrarnos, la ilustración. Tal vez eso es lo que una buena conversación alrededor de un libro puede hacer. Permitirnos encontrarnos en algún punto desde la perspectiva de cada uno, incluso cuando vemos cosas distintas. A veces para descubrir algo nuevo y otras simplemente para darle forma a algo que ya estaba ahí, pero todavía no sabíamos cómo nombrar. Y mira qué curioso que terminemos aquí, porque llevo toda la semana pensando en una cucaracha que ni siquiera estoy segura si era una cucaracha, en una lata de sopa, en una silla, y las tres cosas de alguna manera me terminaron llevando al mismo lugar. A pensar en todo lo que cada uno trae cuando abre un libro, en las cosas que ve, en las conexiones que hace y en cómo todo eso puede cambiar cuando lo ponemos a conversar con la mirada de alguien más.
Quizás por eso me gusta que este sea el último episodio de la temporada. Oye, y me está dando hasta un poquito de tristeza, porque después de pasar tantos episodios hablando de la conversación, de preguntas, de tiempo, de libros, terminamos otra vez conversando tú y yo. Pero esta vez pensando en lo que pasa cuando esas perspectivas se encuentran. Cuando algo que yo veía de una manera se mueve un poquito porque tú lo viste desde otro lugar. O cuando finalmente encuentro palabras para algo que estaba ahí, pero que todavía no sabía cómo decir. Y creo que con eso sí me quiero quedar. Con esto cerramos la segunda temporada de Leer sin Drama. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, por escribirme después de los episodios, por compartirlos y por seguir llevando estas conversaciones a sus casas, a sus salones, a sus bibliotecas. Si hubo algún episodio de esta temporada que se te quedó dando vueltas, compártelo con alguien con quien quieras seguir la conversación. En las notas de este episodio te voy a dejar las referencias de Sydney Smith y Jon Klassen por si quieres seguir explorando su trabajo. Leer sin Drama se va a tomar una pequeña pausa y cuando volvamos quiero mover un poquito la mirada porque hemos pasado mucho tiempo hablando de los lectores y hay otra parte de esta conversación que llevo tiempo queriendo abrir, la de quienes acompañamos, las madres, las maestras, las bibliotecarias, las mediadoras, ese trabajo que hacemos alrededor de la lectura y que tantas veces pasa desapercibido. La tercera temporada de Leer sin Drama comienza el martes 1 de septiembre. Así que asegúrate de seguir este podcast para que te llegue cuando volvamos. Yo soy Mel y esto es Leer sin Drama.